¿Por qué querríamos asociarnos, Richard? ¿Cuáles serían las ventajas de tener a un socio? O Alejandra, Cris, ¿cuáles serían las ventajas de tener un socio? Algo habíamos visto la clase pasada. ¿Para qué querríamos asociarnos? Bueno, el tema del capital, ¿o no? Para delegar como acciones, y también en las reuniones se comentó de que cada socio igual tenía que tener una posición y poder evaluarla. Muy bien, exacto. Por ahí decían que me escuchan cortado. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan mejor? Yo bien. Ya, súper. Bueno, de todas maneras esto queda grabado y lo vamos a subir a YouTube, así que si se pierde algo lo van a poder recuperar. Cualquier problema con la conexión me avisan también. Entonces, tenemos varias respuestas. Por un lado, Richard nos habla de la incorporación de capitales, la distribución de capitales, delegar acciones, claro. ¿A qué se refiere con delegar acciones? Por ejemplo, dejar a alguien más a cargo de algún negocio, ¿ya? Y ahí están dos razones importantes, ¿no? Una es conseguir capital, ¿ya? Porque a veces para agrandarse o comprar inventario o mantener funcionando en periodos de crisis, por ejemplo, se necesita capital y muchas veces el banco no te lo va a prestar, y muchas veces no hay ahorros para eso, los fondos públicos no siempre, van a, no siempre te los vas a ganar, esa es la otra. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es incorporar a un socio, ¿ya? Por lo tanto, una razón importante es esa, es conseguir capital para la empresa, ¿ya? El socio aporta el capital, ¿ya? ¿Y de qué manera aporta el capital? Puede ser en platita, chin chin, ¿ya? Contante y sonante. Por ejemplo, dice, bueno, te paso X cantidad de plata y tú con eso compras los materiales que faltan, compras el terreno que falta, las máquinas que faltan, etcétera, ¿ya? O puede entregar, ¿no es cierto?, su tiempo. Puede decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser socio tuyo y, por ejemplo, yo te voy a entregar mi tiempo. Yo voy a trabajar en este negocio por un sueldo menor de lo que podría trabajar de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de capital es lo que genera eh, la necesidad de asociarse y de incorporar nuevos socios, ¿ya? Y la necesidad de capital no solamente en su forma de platita, sino que también puede ser en tiempo, en contacto, en negocios, todas esas son posibilidades de asociarse. Yo también me podría asociar, por ejemplo, para con alguien que se va a hacer cargo de la venta, ¿eh? Y hacerlo partícipe en la sociedad por cada venta que haga, ¿no es cierto? Entonces, vamos a asumir, en este modelito que estamos estudiando, vamos a asumir que el socio va a aportar un capital, ¿ya? Va a aportar platito. Vamos también a suponer varias cosas, que lo va a hacer a través de acciones, ¿ya? Es decir, el socio se hace partícipe en la sociedad, aporta su capital y a cambio la empresa le entrega acciones, ¿ya?
Y eso fue lo que vimos la clase pasada, y vimos que este modelo de sociedad que existe en Chile se llama sociedades anónimas, o también se conoce como las sociedades por acciones, ¿ya? Funcionan así, ¿ya? Las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser grandes o pequeñas, lo mismo que las sociedades por acciones. Todas parten del mismo concepto, ¿no es cierto? Es que hay un capital que se divide, que es aportado por un grupo de accionistas, a lo mejor puede ser un accionista, o pueden ser varios, y, perdón, y es ese capital que es administrado por la sociedad y que es invertido. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Ok, lo otro que habíamos visto en la clase pasada es que esto no siempre ha sido así, ¿no es cierto? No siempre ha sido así. O sea, antes esta idea de que hay la propiedad o el capital y la administración están separadas, no siempre existió. Antiguamente, estamos hablando en la Edad Media, incluso antes, los que estaban a cargo de la empresa eran también los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Existían estos artesanos que, qué sé yo, se dedicaban al comercio, a producir algo, y era la familia, el artesano, el dueño de la empresa, que al mismo tiempo administraba la empresa y producía los bienes. Esto cambió con la llegada de la revolución industrial, o digamos previo a la llegada de la revolución industrial. Y ahí entonces lo que pasó fue que se separó la administración y la propiedad. Y esto pasa también hoy día a nivel de las sociedades por acciones, de las sociedades anónimas, incluso una pyme, si es una SPA, puede tener una separación entre propiedad y acción y administración, ¿ya? Entonces, esto, bueno, fue lo que se denominó la corporación. Lo vimos que la corporación no en el sentido que lo entendemos mucho hoy día, que es una organización sin fines de lucro, sino la corporación en el sentido anglosajón, ¿ya? Que quiere decir una sociedad anónima o una SPA, ¿ya? Vimos que en esta corporación existe algo que se llama el gobierno corporativo, que es el que administra esta corporación, ¿ya? Y ese gobierno corporativo está constituido por los accionistas, que están acá, por los directores y los administradores. A lo mejor en una SPA de una pyme no va a estar esta estructura tan formalmente definida, ¿ya? Pero es importante que igual la tengan en mente, y que, sobre todo si van a incorporar nuevos socios, apunten a tener una estructura como esta, ¿ya? Si ustedes incorporan un nuevo socio, este nuevo socio probablemente va a hacerlo aportando capital, puede aportar maquinaria, puede aportar platita, puede aportar trabajo, tiempo, horas, negocios, etcétera, pero todo eso tiene un valor y en definitiva va a terminar siendo parte del grupo de accionistas, ¿ya? Ahora, normalmente, en un sistema de gobierno corporativo, estos accionistas eligen un directorio y es el directorio el que elige y supervisa a los administradores. Piensen en, por ejemplo, un comité de copropietarios, un comité de vecinos que administran un condominio, ¿no es cierto? Todos los que viven en el condominio van a elegir, vendrían a ser como los accionistas, van a elegir un comité que son como los directores, y esos directores son los que van a administrar y van a controlar al administrador del condominio, ¿no es cierto?
Ese también es un sistema de gobierno corporativo. Pueden pensar también en nuestro propio sistema democrático, ¿no es cierto?, donde hay, en vez de haber accionistas, lo que hay son electores que eligen, ¿no es cierto?, a un Congreso, y a su vez el Congreso, digamos, controla en parte a los administradores, ¿no? O sea, en nuestro sistema democrático lo que sucede es que los electores que están aquí arriba eligen tanto al presidente como al Congreso, ¿ya? Por lo tanto, hay una doble elección. Pero eso es. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿cómo hacemos esto si lo que yo tengo es una pyme y somos 2 socios nomás? Ya, puede ser, pero igual es importante tener este modelo en mente, ¿ya? Entonces, preguntémonos primero, ¿cómo vamos a organizar esta sociedad con nuestros socios? ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta importante sería, ¿cómo nos vamos a repartir las utilidades? ¿Ya? ¿Qué porcentaje se va a llevar cada uno? ¿Quién va a tomar las decisiones de inversión, por ejemplo? ¿Ya? O de contratación. ¿Qué pasa si es que no hay acuerdo? ¿Cómo se van a resolver esas controversias? ¿Qué formalidad va a haber para tomar las decisiones como accionistas y como directores? ¿Ya? Todas esas preguntas deberían de estar contestadas en los estatutos de la empresa. ¿Ya? Puede que cuando ustedes empezaron su empresa y todavía no estaba la idea de incorporar un socio, no contestaron a estas preguntas en los estatutos. Pero si van a incorporar un socio, lo deberían de hacer. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un ejemplo de estatutos de una empresa. Y vamos a tomar los estatutos de una empresa grande, ¿ya? Una que está cotizada en bolsa, que está regulada por la Comisión del Mercado Financiero, y la ventaja de eso es que como es información pública, está disponible toda esa información en la página de la CMF, podemos analizarla y leerla. Y hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que nos pueden servir para los estatutos de nuestra SPA, ¿ya? Entonces, permítame cambiar aquí. ¿Pueden ver ahí? Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos los estatutos de una empresa que tiene presencia en la zona, Viña San Pedro, Tarapacá, ¿ya? Tiene varios puntos que no nos interesan en este momento. Lo que sí me voy a fijar en lo que se llaman los títulos relacionados con la administración de la sociedad. Les voy a mandar el link a esto en el chat por si quieren verlo en sus computadores, ¿ya? Y no, es cortito, fíjense que el título 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 artículos, ¿ya? Y veamos de qué se tratan estos artículos. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque en su estatuto, si van a incorporar a un socio o varios socios, también deberían de pensar en tener estos artículos, ¿ya? Por ejemplo, la administración de la sociedad. ¿Qué es lo que es la administración de la sociedad? Son el administrador de la empresa. Puede ser el gerente, ¿quién va a ser el gerente? ¿Ya? ¿Y quién va a ejercer ese cargo? Bueno, la administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de 7 miembros elegidos en junta de accionistas.
Entonces hay un directorio, nos dicen que hay un directorio que está compuesto y elegido por la Junta de Accionistas. ¿Ok? Y ahí hay ciertos requerimientos para ser directores. Por ejemplo, que tiene que tener cierto tiempo de experiencia, etc. Pero eso, el primer punto es que el directorio es elegido por los accionistas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se elige el director? ¿Ya? Eso es lo que nos dice el segundo artículo, el artículo 6 en este caso. Bueno, se va a elegir en una sesión, ¿ya? En una asamblea de accionistas. ¿Ya? Y el directorio, una vez que es elegido en una asamblea de accionistas, va a elegir a un presidente, un vicepresidente, un gerente, etc. ¿Ya? Entonces, si se fijan en los estatutos, debería existir esas definiciones, ¿no? Bueno, cómo se elige el directorio, cómo se eligen los administradores, cómo se elige el gerente o el presidente o lo que sea. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo se va a reunir el directorio? ¿Ya? ¿Cuándo se va a reunir la asamblea de accionistas? ¿Ya? Entonces, al igual que si ustedes leen, por ejemplo, el reglamento de copropiedad de un condominio, también se van a encontrar que hay sesiones ordinarias y extraordinarias. Entonces, lo mismo en su SPA, deberían de tener definido las sesiones ordinarias, que por ejemplo en este caso puede ser una vez al mes, puede ser una vez al trimestre, etc. Y ustedes van viendo lo que les acomode más. ¿Ya? Otro punto importante, ¿cuál es el quórum de asistencia? Eso es lo que nos dice el artículo 8. ¿Ya? Por ejemplo, ¿puede haber sesión de directorio si es que hay solamente un directorio y los otros no vinieron? Bueno, ese tipo de detalles deberían de quedar detallados en los estatutos. Por ejemplo, se necesita que estén por lo menos la mitad de los directores, o por lo menos la mitad de los accionistas. Si ustedes alguna vez han participado en una asociación gremial, por ejemplo, ¿ya? Y son socios de esta asociación gremial, probablemente les debe haber llegado el reglamento interno o los estatutos de la asociación, que explica, por ejemplo, cómo se reúnen los socios. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Ya? Y tienen que tener cierta formalidad. No es, digamos, hay una cierta formalidad porque después todo esto queda en acta. Entonces, y eso es lo que aparece en el artículo 9. Por ejemplo, los acuerdos que se produjeron en el directorio se adoptarán por mayoría absoluta. ¿Ya? ¿Cuál es el quórum? Nuevamente, hay dos quórums acá. ¿Cuál es el quórum para que se constituya la empresa? ¿Y cuál es el quórum para que, cuál es el quórum para que se constituya la asamblea, el directorio? ¿Y cuál es el quórum para que tomen las decisiones? Recordemos que quórum es el porcentaje de votos a favor que se necesitan para aprobar una decisión en el directorio. ¿Ya? Lo mismo que tenemos hoy día, por ejemplo, en nuestro sistema en el Congreso. Bueno, para que pasen ciertas leyes tiene que haber un quórum de, qué sé yo, 50, 60, 70%, lo que sea. ¿Ya? Lo mismo en nuestra SPA, en nuestra pyme, en nuestra empresa. Si que vamos a tener socios, tenemos que definir cuáles van a ser los quórums. ¿Ya? De ahí vamos a ver según qué porcentaje de participación van a tener ustedes como fundadores de la empresa y qué porcentaje de participación van a tener sus socios como aportantes. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes como fundadores tienen una mayoría absoluta, aportaron, qué sé yo, el 70% del capital, ¿ya? Bueno, ahí en realidad tienen control absoluto de la empresa, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tienen un socio que aporta la mitad del capital de la empresa? ¿Ya? Y ahí son 50-50, o por ejemplo son 3 o 4 socios, cada uno aporta
25%, ¿ya? Entonces, ahí sí se hace relevante el tema de los quórums, ¿ya? De ahí, perdón, que tengo que estar mirando cada cierto tiempo por si alguien se conecta, pero parece que vamos bien. Otro artículo dice, a menos que se nombre a una persona para el cargo de secretario, el gerente hará las veces de tal sesiones del directorio y llevará el correspondiente libro de actas. El correspondiente libro de actas. Ustedes en su SPA, en su PYME, también deberían tener un libro de actas. Es una formalidad, quizá puede sonar un poco burocrático, pero al final permite mantener un cierto orden, ¿de acuerdo? Si ustedes participan en una asociación gremial, también va a existir un libro de actas donde ustedes van a firmar. Y al final, eso es lo que tiene, lo que tiene un valor legal, ¿no? Porque ahí van a quedar los documentos establecidos. Artículo 12º dice, para el cumplimiento del objetivo social y dentro de los límites legales, estatutarios y reglamentarios, el directorio está investido de todas las facultades de administración y disposición que por la ley o por este estatuto no sean privativas de la Junta de Accionistas, ¿ya? A ver, son varias cosas. Aquí tenemos para el cumplimiento del objetivo social. ¿Cuál va a ser el objetivo social? ¿A qué se refiere por objetivo social? Es el objeto, la meta de su empresa. ¿Para qué hicieron su PYME? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, esta PYME, el objetivo es, qué sé yo, generar una rentabilidad sobre cubrir sus costos, por ejemplo. Cubrir sus costos y entregar una rentabilidad de, no sé, 5%, 10% anual, ¿ya? Generalmente el objetivo social debería ser lo más concreto posible, ¿ya? Por un tema de buenas prácticas. O sea, y hoy día, digamos, hay mucha, está toda la idea de que el objetivo de la empresa debería ser más amplio, ¿no? Por ejemplo, debería incluir, bueno, el objetivo de la empresa es ayudar a la comunidad, debería ayudar al medio ambiente, debería ayudar a los trabajadores, a los clientes, etc. Puede ser, pero digamos, el problema con esa visión del objetivo social es que te genera conflicto, porque después cuando estás en un directorio, por ejemplo, ¿cómo, cómo alineas las distintas visiones? O sea, ¿cómo dices, bueno, el objetivo social cuál es? ¿Es servir los intereses de la comunidad o los intereses de los empleados o los intereses de los clientes? ¿Cierto? Porque muchas veces esos intereses entran en conflicto, ¿ya? Entonces, ayuda el tener un objetivo social muy claro y muy definido, ¿ya? Por ejemplo, el objetivo de la empresa es cubrir sus costos y generar una rentabilidad del 10%, ¿ya? Eso ayuda mucho a ordenar después las decisiones, independiente que, digamos, por cuenta propia, todos podamos tener objetivos filantrópicos de ayuda a la comunidad, etcétera, pero, digamos, a nivel de administración de la sociedad, de la empresa, ayuda mucho el tener este objetivo cuantificable de el objetivo de la sociedad es cubrir sus costos y tener un retorno del 10%, o el 20%, o lo que ustedes decidan, ¿ya? Luego, ¿cuáles son las decisiones que están en manos del directorio? ¿Ya? Y eso ustedes lo tienen que definir. Aquí, por ejemplo, el artículo 12º hace referencia a la ley. Entonces dice, bueno, la ley dice que los directores tienen tales y tales funciones. Entonces se simplifica y se acorta bastante. Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿ya? Pero es importante que tengan enumeradas
cuáles son las decisiones que va a tomar este director. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay una serie de ejemplos. Dice, por ejemplo, representar a la sociedad, ¿ya? Nombrar y remover a los empleados de la sociedad. Entonces el directorio tiene la facultad de nombrar o sacar o, a los gerentes o a algún empleado. El directorio tiene la facultad para fijar sueldos, por ejemplo. Tiene la facultad para dirigir la sociedad, ¿ya? Tiene la facultad de dictar y modificar los reglamentos internos, tiene la facultad de intervenir en la marcha de la contabilidad y la información de los balances, hacer castigos convenientes, aprobar el balance, inventario y memoria, ¿ya? Esto es una de las funciones que como directorio van a tener que asumir, aunque sea una empresa que esté recién partiendo. Van a tener un balance, van a tener un estado de resultados, y el que firma eso, el que va a estar a cargo el responsable de eso, bueno, tiene que revisarlo, ¿no? Y el momento de revisarlo es en este directorio. Bien, ¿tienen dudas, preguntas? Otra decisión que es propia del directorio es la aprobación de la distribución de utilidades. Por ejemplo, supongan que su empresa generó X, no sé, 100 pesos de utilidades, y ustedes tienen son 4 socios. ¿Cómo se van a repartir esos 100 pesos de utilidades? Lo hablábamos en la clase pasada, y algunos socios que pueden decir, no, ¿sabes qué? Esta empresa necesita más inversión, así que no repartamos utilidades este año y invirtamos esa plata en la misma empresa, ¿ya? Que se quede. Y otros socios pueden querer, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría recibir parte de las utilidades porque lo necesito para otra cosa. Entonces, de ahí viene la necesidad de definir quién va a tomar la decisión de la distribución de utilidades. ¿Bien? Bueno, hay otras decisiones que ustedes pueden definir, por ejemplo, si es que hay que, ¿quién toma la decisión de comprar una máquina, por ejemplo? ¿La puede tomar el gerente solo o la puede tomar, necesita la aprobación del directorio? Ahí ustedes tienen que ir definiendo en sus estatutos cuáles son las decisiones que quedan en manos del directorio. Por ejemplo, al gerente general de la empresa o al administrador o al jefe de la empresa le van a dar la posibilidad de contratar préstamos y créditos. Yo aquí hablo de como si el gerente general fuera distinto al dueño, ¿ya? Porque por un tema de ordenar el curso, pero perfectamente podría darse que el dueño también es el gerente general, ¿ya? Y tiene un socio. Pero nuevamente, o sea, el que está a cargo del negocio va a poder sacar préstamos, tomar préstamos en nombre del negocio, sin la aprobación de los socios. Ese tipo de preguntas es importante hacérsela y tienen que quedar definidas en los estatutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar cuando por ejemplo, si el administrador de la empresa, ¿ya? Quiere pedir un préstamo, va a ir al banco, y el banco lo primero que le va a preguntar es, a ver, páseme los estatutos donde dice que usted tiene la facultad para pedir este préstamo, ¿ya? Entonces, si ustedes, como dueños de la empresa, no ponen límites a lo que puede hacer el administrador de la empresa, bueno, le están dando, ¿no es cierto?, un cheque en blanco, básicamente, ¿ya? Entonces, también eso tiene que quedar limitado en los estatutos. También tiene que quedar limitado en los estatutos, ¿ya? Ok.
Entonces, este es un ejemplo de estatutos y en particular lo que tiene que ver con respecto a la administración de la sociedad. ¿Ya? Ejemplos como estos está lleno en Internet. Si ustedes se meten a la página de la Comisión del Mercado Financiero, cualquier empresa que esté ahí va a tener su estatuto. Les voy a mostrar dónde están. Se buscan CMF Chile y pueden poner ahí el nombre de cualquier empresa, ¿no es cierto? Pueden poner, qué sé yo, Viña, Concha y Toro. ¿Ya? Entonces, vieron, ahí está en la página de la CMF, entran aquí, tienen la ficha de la empresa y se van acá a estatutos o reforma de estatutos. Y ahí tienen, no siempre, la mayoría de las empresas van a tener información de los estatutos. Ya en este caso no tuvimos, pero si nos vamos a otra, por ejemplo, Ripley. ¿Ya? Ahí yo creo que debería haber. Ahí tienen, por ejemplo, los estatutos de Ripley. ¿Ya? Entonces nos vamos a la administración. Veamos qué es lo que dice respecto a la administración. Bueno, aquí van a tener un directorio de 9 personas. ¿Ya? No es necesario tener 9, ¿no es cierto? Porque estas son empresas grandes, pero si uno tiene una SPA y está recién partiendo, es bueno tener por lo menos, ¿no es cierto?, 3 directores, ¿ya? Porque un número, lo importante es tener un número impar, ¿ya? Ya vamos a ver, por ejemplo, quién elige esos directores. Ya no es necesario que los directores sean dueños de la empresa, no es necesario que los directores trabajen para la empresa, ¿ya? Uno puede tener directores externos, ¿ok? Bien, entonces veamos un ejemplo acá. Un segundo. Entonces veamos un ejemplo aquí. Veamos un ejemplo de sociedad. Ya supongamos que yo partí con mi empresa, ¿ya? Vamos a llamarla Santa Cruz Sociedad por Acciones. ¿Por qué sociedad por acciones? Porque es el tipo de empresa que se ajusta a este modelo de gobierno corporativo y que también se ajusta a las necesidades de una pyme. ¿Ya? Sociedad anónima abierta, son para empresas grandes y no tendría sentido. Pero para una SPA se ajusta a este modelo de sociedad anónima, pero adaptado a la pyme. ¿Ya? Y supongamos que yo soy el Alejandro Rogers, es el único accionista, ya tiene el 100% de las acciones, vamos a decir que son 100 acciones, y que yo soy dueño del 100%, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el número de acciones, aquí vamos a poner el porcentaje de propiedad y acciones. Lo que estoy haciendo acá es, en resumen, una especie de libro de accionistas, ¿ya? Un registro de accionistas. Ok. Entonces, supongamos que ya yo lancé mi SPA y resulta que está generando utilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, inversión inicial, o vamos a poner el capital. Supongamos que invertí 10 millones de pesos. ¿Ya? 10 millones de pesos. Bueno, ¿y qué hice con ese capital? Compré, por ejemplo, maquinaria, terreno, etcétera, y esta empresa está generando utilidades, ¿ya? Yo tengo 10 millones de pesos invertidos ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que
me va bien y este negocio quiere crecer. Necesita crecer. Y para eso tengo que encontrar, por ejemplo, 30 millones de pesos, que no los tengo. ¿Okay? Entonces hablo con, ¿no es cierto? Pueden ir al Centro de Negocios de Santa Cruz, contar la historia y decir que necesitan inversionistas, o hablan con sus familiares, con amigos, etcétera, y encuentran 3 socios más. ¿Ya? Vamos a decir socio 1, socio 2 y socio 3. ¿Ya? Y resulta que ahora cada uno va a aportar, por ejemplo, el socio 1 va a aportar 5 millones, el socio 2 va a aportar, digamos, 15 millones, y el socio 3 va a aportar 10 millones. Ok, bueno, aquí ya cambia la distribución de capital, ¿cierto? Ya tenemos un capital total que va a ser de 40 millones. Entonces yo ya no voy a tener el 100%, ¿no? Voy a tener apenas el 25%, ¿ya? Porque voy a seguir teniendo 100 acciones. Y aquí hagamos un paréntesis, porque ¿qué pasa cuando yo invito a estos socios a participar a mi empresa? Bueno, pueden pasar 2 cosas. Yo les puedo decir a estos socios, decirles, señores, yo les vendo las acciones que tengo. ¿Ya? O también podemos decir que la empresa va a emitir acciones. ¿Ya? En este caso vamos a suponer que la empresa, la SPA, emitió acción. Entonces, si inicialmente tenía solamente 100 acciones, ahora va a tener, ¿no es cierto?, 400 acciones para poder llegar a los 40 millones. Entonces, aquí este señor va a tener 100 porque aportó la misma cantidad de capital, este va a tener 150 y este va a tener 50 acciones, ¿no es cierto? Y eso me da un total de 400 acciones. ¿Cómo hicimos eso? Desde el punto de vista legal, se llama una emisión de acciones. Y esto lo puede hacer una SPA también. Ok, ¿qué pasó acá? Yo me quedé ahora, mi empresa, claro, tiene 40 millones en capital, pero ahora, como yo solamente aporté 10, me voy a quedar con solamente el 25% de la propiedad. ¿Ya? Bueno, que es 100 partido por 400, ¿no es cierto? O 10 partido por 40. ¿Ya? Este señor de acá va a tener el 5%, este señor de acá va a tener, no va a tener, esto va a ser el 10%, ¿no es cierto? 5 partido por 40, 12,5. Esto va a ser 10 partido por 40, es 25, ¿no es cierto? Aquí tenemos 15 partido por 40, 37,5. Y aquí también tenemos 25%. ¿Ya? Bien, macanudo. Encontré el capital para mi SPA. Voy a poder abrir un nuevo local ahora, voy a poder comprar la maquinaria que quería comprar. Pero ¿cómo nos organizamos? ¿No es cierto? ¿Quién va a ser el gerente de la empresa? Ya no voy a poder tomar la decisión solo, ¿no es cierto? Porque tengo que preguntarle a mi otro socio, a todos estos otros socios. Y porque son mayoría, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de decisiones van a tener que ser tomadas y definidas en el gobierno corporativo. ¿Ya? Y van a tener que ser definidas en los estatutos. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dudas? Ok.
Entonces vamos a suponer, en este caso, que estos tres socios dijeron, mira, sabes Alejandro, nosotros vamos a poner este capital, pero nos gustaría nombrar al gerente general o al administrador del local. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo respecto a esa decisión? Pese a que yo sea el fundador de la empresa, pese a que yo haya, ¿no es cierto?, conseguido el capital, lo más probable es que no pueda hacer mucho, ¿no? Porque estoy en minoría. Ahora, hay ciertas cláusulas que ustedes pueden negociar con estos aportantes, estos inversionistas, que hacen que ustedes mantengan, por ejemplo, solo con un 25% de la propiedad, mantengan ciertos privilegios, digamos. Por ejemplo, que tengan el privilegio de elegir al gerente o el privilegio de tomar ciertas decisiones. Entonces ahí lo que se hace para poder hacer ese tipo de mecanismos, existe lo que se llaman las distintas clases de acción. Entonces, por ejemplo, tendríamos acciones ordinarias y acciones extraordinarias o acciones de clase A y acciones de clase B, ¿ya? Donde, por ejemplo, una acción de clase A, por ejemplo, les podría dejar el privilegio de elegir al gerente sin tener la mayoría de las acciones. ¿Okay? Existen esos mecanismos, pero tienen que quedar definidos en los estatutos. ¿Ya? Y hay casos muy famosos de esto. O sea, hay casos de fundadores de empresas que se han quedado con, por ejemplo, crecieron mucho y quedaron con un porcentaje muy pequeño de la propiedad, pero que mantuvieron ciertos privilegios. ¿Ya? Por ejemplo, la elección de algún gerente, la definición de ciertos temas, etc. ¿Ya? Bien, pero bueno, nos quedan algunos minutos. Acuérdense que esta clase sigue más la próxima semana, pero quiero que nos quedemos con esto. ¿Ya? Y bueno, con este sistema. Un sistema donde hay accionistas, directores y administradores. Entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos el documento, los estatutos de la SPA, de la Sociedad Anónima, que permiten y que definen el funcionamiento de este sistema donde hay accionistas, directores y administradores. ¿Ya? Vimos un ejemplo de esos estatutos. ¿Ya? Ustedes pueden encontrarlos también en la CMF, ahí tienen muchos ejemplos, y si van a incorporar un socio, también deberían de asesorarse por, ¿cierto?, un abogado o tener ayuda legal, ya para redactar y escribir estos estatutos. ¿Ya? Pero tienen que estar estos puntos que vimos hoy día. Entonces, en resumen, ¿cuáles eran esos puntos? Bueno, la composición del directorio, cuántos van a ser, ¿ya? ¿Quiénes pueden ser directores? ¿Cómo se van a elegir? ¿Ya? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cómo se van a reunir? ¿Cuáles son los quórum? Los porcentajes para que una reunión sea válida, ¿ya? Y cuáles son los quórum para tomar las decisiones, y cuáles son esas decisiones que puede tomar el directorio y que son del resorte exclusivo del director. ¿Ya? Todas esas son decisiones que tienen que aparecer en los estatutos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué existen estas cláusulas que vimos hoy día? Bueno, porque
para garantizar y promover el buen funcionamiento de la sociedad. ¿Ya? O sea, para lo que se llama alinear los intereses. ¿Por qué? Porque cuando se separa la propiedad de la administración, bueno, puede pasar que el administrador no esté siempre pensando en el bienestar de su dueño. ¿Ya? Piensen en por ejemplo, el administrador de un campo, ¿ya? O el administrador de un local comercial. ¿Ya? Bueno, puede que sea una persona muy de confianza, ¿no es cierto? Y puede que sea alguien que trabaja muy bien y que siempre va a estar pensando en los intereses de su administrador, de su gerente, de su accionista. ¿Ya? Pero puede que no. Puede que esté pensando en otras cosas. Por ejemplo, en beneficiar con su posición a los negocios de algún familiar. Que pasa mucho. Pasa mucho. ¿Ya? Por eso es clave que tengamos este concepto de deber fiduciario bien, bien claro en los estatutos de la SPA. Bien. Vamos a ver próxima clase más detalles sobre este sistema de gobierno corporativo y los problemas que se generan. ¿Ya? Puede pasar que el administrador de la empresa no esté siempre pensando en los intereses del accionista. Entonces ahí lo que pasa es que hay un problema de agente, ¿ya? Lo que sea un problema de deber fiduciario, hay un problema de agencia, ¿ya? Y se generan también lo que se llaman los conflictos de interés, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, se lo dejo como ejercicio para la próxima clase. Tenemos dos gatos, uno que le dice ¿por qué te echaron de la carnicería? Y el otro le dice es que tuve un conflicto de interés. Bueno, aquí podemos imaginarnos que el carnicero era el dueño, el accionista, y el gato estaba de administrador de la carnicería, ¿no es cierto? No había un directorio entre medio, pero en este sistema el gato estaba a cargo de la carnicería y no pensó en los intereses de su dueño, de su accionista, que era el carnicero. Pensó en su apetito, en su guata, y se comió la carne. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en este sistema que estamos definiendo, el de gobierno corporativo, que no pase, que no se den estos conflictos de intereses o que estén controlados. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Alguna duda? Ya tenemos que irnos porque después viene otra presentación de otro tema, pero los dejo desde ya invitados a la próxima charla que va a ser el próximo lunes. Sería la tercera de un ciclo de 4 charlas sobre cómo incorporar nuevos socios. Y por supuesto, si tienen dudas, nos pueden escribir y vamos a subir estas charlas a YouTube, ¿okay? Al canal de YouTube del centro. Así que bueno, les agradezco muchísimo su participación, su atención. Yo sé que es un tema un poco denso, pero nos vemos próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Chao. Chao Yesenia, chao Richard, chao Luisa, chao Alejandra, chao Chris. Nos vemos.